La voluntad política siempre debe venir acompañada de acciones reales. Amigos y amigas de Onda Cero La Palma, aquí estamos nuevamente en el despacho del presidente del Cabildo Insular de La Palma, de Sergio Rodríguez, para seguir dándole continuidad a todos esos temas aquí de la isla de La Palma que no dejan de estar de actualidad. Presidente, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muy bien. Buenos días y felices fiestas, presidente. Ya estamos en este periodo navideño, pero evidentemente debemos seguir poniendo sobre la mesa todos esos temas importantes, perentorios, de aquí de la isla de La Palma. Presidente, teníamos pendiente hablar con usted sobre todo a raíz de esa aprobación del Real Decreto Ley que recoge una serie de medidas específicas para la isla de La Palma, como puede ser esa aprobación del 60% del IRPF o ese desbloqueo de los 100 millones de euros. Mire, nosotros a lo largo de todo este tiempo, desde que se celebró el Consejo de Ministros y demás, venimos recogiendo una serie de declaraciones. Por ejemplo, hablábamos con el diputado de Coalición Canaria y también alcalde del municipio de Los Llanos de Aridane sobre este tema y tengo aquí recogidas sus declaraciones. Nos decía que no entendía cómo los socialistas de la isla de La Palma estaban celebrando que el gobierno de España estuviese cumpliendo con la isla de La Palma. Yo le pregunto a usted, presidente, ¿qué es lo que realmente debemos matizar respecto a este desbloqueo de los 100 millones y respecto también a la aprobación del 60% del IRPF, o incluso cuál es la maniobra o la estrategia del gobierno de España que no ha convencido a Coalición Canaria? Bueno, esto lógicamente viene de un acuerdo que está vinculado a la agenda canaria en un primer momento. Un acuerdo que habla claramente de que la bonificación del 60% iba a llegar con carácter mensual a los bolsillos de los palmeros y las palmeras y hasta el año 27, en toda la legislatura. Bueno, hemos visto que el incumplimiento no lo tengo yo que explicar, o sea, no le ha llegado a los palmeros y palmeras mensualmente. Una medida que además, sabiendo ya el instrumento que debíamos utilizar para aprobarlo, porque ya se puso sobre la mesa el año pasado, cuando a mitad de año se aprobaba esa bonificación que permitió cobrar con efecto retroactivo los primeros 6 meses y cobrar mensualmente los últimos. Bueno, en aquel momento podía haber dudas si se metían en una ley, si no se metían en una ley. Luego fue el Real Decreto Ley el que dijo, oye, se paga de esta manera, conocido el instrumento, obedece a la voluntad política. Si no se ha pagado mensualmente es porque no se ha querido pagar mensualmente. Se ha dejado para el final de año porque se ha querido dejar para final de año. Y además se deja para final de año y se vuelve a generar una incertidumbre respecto al año 26, cuando lo lógico es que hubiese aprobado ya en el propio Real Decreto que en el año 26 se iba a cobrar de manera mensual. Pero bueno, no se quiere porque se entiende que yo creo que se utiliza como arma política para cerrar los acuerdos que al Partido Socialista en este caso le interesan con Coalición Canaria en el Estado. Respecto a los 100 millones, exactamente lo mismo, ¿no? Ya no entramos ni siquiera en la discusión aquella de si están o no están en la agenda canaria. Yo creo que ha quedado muy claro que al estar vinculados al último presupuesto aprobado en el año 23, las medidas todas se prorrogan, no hay ningún presupuesto nuevo aprobado, por lo tanto las medidas que se aprobaron en el año 23 se prorrogan anualmente. También obedece lógicamente a la voluntad política, pero además hay un engaño que es flagrante. El comisionado se ha interesado por explicar de alguna manera que los 100 millones son realmente dinero del Estado, y eso es falso, y lo digo con mayúscula y subrayado. El dinero es de la comunidad autónoma. Todas las administraciones tenemos remanentes de tesorería que provienen de la inejecución de los años anteriores, ¿no? Hay dos magnitudes que se miden. El remanente es la suma el ahorro, digamos, de muchos años, y el superávit es el ahorro del año anterior. Bien, lo que se le autoriza a la comunidad autónoma es el uso del superávit, es decir, del ahorro por inejecución del año anterior. Bien, la comunidad autónoma arroja un superávit de 144 millones, se autoriza 100 de esos millones a usarlos, y esto tiene que ver con las reglas fiscales, a usarlos para la reconstrucción de La Palma. El compromiso del Estado era que iba a aportar 100 millones de los presupuestos generales del Estado, y se hablaba también de la posibilidad de que autorizase el superávit porque no podían pagarse los del año 24. Bueno, pues para nuestra sorpresa, lo único que ha hecho ha sido autorizar a la comunidad autónoma a usar los recursos de Canarias para pagar
la reconstrucción de La Palma. Y ojo, que lo más grave es que 2 días después se aprueba también una medida para todo el país, que es que el superávit se pueda utilizar, las comunidades autónomas, todas las de España, pueden utilizarlo para inversiones financieramente sostenibles. Significa que le estamos restando 100 millones de las posibilidades de toda Canarias porque se están utilizando para La Palma, cuando esos 100 millones tenían que haberlos puesto de los presupuestos generales del Estado. Y además se hace en un momento que te encuentras con las manos atadas. O sea, en el mes de diciembre, cuando el año económico se cierra 31 de diciembre, luego se intenta explicar que se prorroga la medida, pero hay que decir claramente que aunque la medida se prorrogue, cuando tú no cierras una acción como esta a 31 de diciembre, el dinero sobrante, vamos a decir que nosotros, la consejera de Presidencia salía anunciando que bueno, habían firmado órdenes de pago por 53 millones de euros, más de 400 agricultores, pero que resta todavía una parte. Bueno, si llegásemos a 31 de diciembre sin pagar a la totalidad de los agricultores, el dinero restante no es que se pierda, se va remanente otra vez, ¿vale? Pero la imposibilidad del Gobierno de Canarias es de poder continuar pagando en el mes de enero. O sea, habría que esperar a la liquidación del presupuesto 31 de marzo, hacer la modificación presupuestaria correspondiente y nos meteríamos en finales de mayo, principios de junio, para poder pagar la última parte. ¿Qué es lo que nos explica? He visto en algunas redes sociales algunas personas que parece que habían hablado con el comisionado y el comisionado lógicamente le explica la parte que le interesa explicarle, pero la pregunta que hay que hacerse es: ¿a los agricultores les da igual cobrar ahora 31 de diciembre que cobrar en mayo o junio del año que viene? Yo creo que no, después de haber estado esperando tanto, ¿no? Y hay que decirlo. Efectivamente, no se pierde el dinero, pero no se puede cumplir con los agricultores en fecha, en forma y en tiempo y forma, ¿no? Como yo digo siempre. Presidente, si nosotros seguimos, por ejemplo, en esta senda de la recuperación, de la reconstrucción de la isla de La Palma, agricultores, por ejemplo, afectados también se ponían en contacto con nosotros, bueno, expresaban también a través de diferentes notas de prensa ese agradecimiento de alguna manera por haberse desbloqueado esos 100 millones de euros para poder seguir trabajando por la reconstrucción de la isla, pero al mismo tiempo también pedían que se les aliviara de ese 100% del IRPF a todas esas personas que tenían sus propiedades bajo la lava. ¿Usted esta solicitud, esta demanda, la ve viable, es factible? Bueno, es una medida nueva que nunca se ha puesto sobre la mesa. Los agricultores hasta ahora han tenido una serie de medidas que han venido a paliar su situación. Quizás la que más le afecta directamente y que el Estado tampoco está cumpliendo es la del pago de pérdida de renta. Nosotros acabamos de abonar la campaña 22-23, pero la 23-24 y 24-25 el Estado no ha puesto ni un euro. De hecho, en la 22-23 tampoco lo puso, solamente lo hizo en la 21-22. Cuando la señora Van Ostender era la consejera de Agricultura, el Estado puso unos millones de euros ahí precisamente para abordar este tema. A partir de este momento, en ningún momento se los ha puesto. El año pasado, gracias a la Consejería de Presidencia que dirige Nieves Lady Barreto, a través de la Viceconsejería de Reconstrucción, con Pedro Afonso, bueno, pues se destinaron 16,5 millones de euros a este tema. Y eran fondos provenientes de los primeros 100 millones que pagó el Estado, que su destino era otro, que era devolver a la gente el patrimonio perdido, ¿no? Entonces, el Estado ha ido abandonando La Palma poco a poco y lo vemos. Yo no soy sospechoso de nada porque como he tenido que agradecer al Estado lo he hecho, pero desde luego no está respondiendo en la medida de los compromisos adquiridos y además compromisos de no hace tanto tiempo en la última comisión mixta, ¿no? Fíjese, presidente, que la siguiente pregunta que yo tenía preparada era precisamente si usted tenía la convicción o incluso la sospecha, pero bueno, yo creo que ya a estas alturas probablemente la convicción de que desde Madrid poco menos que ya sienten que en la isla de La Palma tenemos más que suficiente. Incluso el otro día comparto con usted una anécdota, hablando con un diputado, no hace falta decir ni las siglas ni qué diputado es, nos decía, bueno, realmente me parece sorprendente esta especie de isla verdefobia
que se está creando, porque poco menos que vienen y nos dicen, pero bueno, nuevamente más recursos para La Palma, ya tienen más que suficiente, ya a La Palma se le ha dado bastante. Claro, como presidente del Cabildo Insular de La Palma, ¿usted tiene también esa convicción, esa certeza de que esto está pasando? O incluso también yo le pregunto, ¿cómo se lidia, ¿no?, con este rum que puede haber en el ambiente cuando ya ponen el foco en la isla de La Palma y dicen, están más que servidos? Bueno, volvemos a la política mala, ¿no? Diputados del Partido Popular y del Partido Socialista con un objetivo de ataque a Coalición Canaria, a la consejera de Presidencia, al presidente del Cabildo de La Palma, pues lógicamente tienen una postura que defiende sus colores políticos y les escuchamos decir todos los días que efectivamente es suficiente ya, que si hemos recibido 1.200 millones, no explican cómo o para qué son esos 1.200 millones, sino que hemos recibido 1.200 millones. Bueno, yo lo que digo es que habrá que poner los millones que haya que poner hasta que la isla recupere la normalidad. Y además, si somos responsables, no deberíamos apostar solamente con recuperar la normalidad. Eso sería el primer paso. Sino tenemos la oportunidad de dejar una isla en mejores condiciones para afrontar el futuro. Obras estratégicas como las que tienen que ver con energía o las que tienen que ver con la parte hidráulica son fundamentales para que esta isla pueda avanzar y salir de donde estamos, del golpe tan duro que hemos recibido. Desde luego, yo tengo que decir que el despego del Estado con La Palma en los últimos meses ha sido brutal. Y me refiero a la llegada de fondos. Yo te voy a poner un ejemplo para que la gente lo vea claro. Del 50% de fondos que comprometió el Estado para la reconstrucción de infraestructuras destruidas por el volcán, en 2 años y medio a La Palma han llegado 6,1 millones de euros. 6,1 millones de euros. Nosotros hemos hecho una actualización del segundo convenio, nos hemos ido a 105 millones de euros, 50% son 52,5. Hemos tenido alguna reunión para aclarar qué se puede abordar con el decreto, con el convenio que se firmó en un primer momento y qué es lo que tenemos que abordar por otra parte, ¿no? Y tiene que ver con la reconstrucción y tiene que ver con dejar la isla en mejores condiciones. Bueno, si de 105 millones o de 52,5 millones lo que nos ha llegado son 6,1, no, perdón, los 52,5 millones están al margen de los 6,1 que son la actualización del primer convenio. Pues imagínate, si no reconstruimos las infraestructuras, ¿cómo va a poder reconstruir la gente las fincas? Ahora se le está pudiendo pagar a los agricultores sus fincas. Si nosotros no tenemos dinero para poder recuperar las infraestructuras, tanto las viarias como las hidráulicas, ¿cómo van a reconstruir los agricultores sus fincas? Entonces, esto es un tema de una pescadilla que se muerde la cola. Parece que cada vez Madrid está más lejos y que cada vez entienden menos cómo funciona la reconstrucción de la isla. Lo he dicho 1000 veces. Sin dinero no hay reconstrucción posible. Sin dinero no vamos a poder cambiar el ánimo de la gente. Sin dinero, el problema de salud mental que hay en La Palma, lo que va a hacer es incrementarse y agravarse, ¿no? Presidente, nosotros también somos conscientes de la crisis habitacional que estamos padeciendo aquí en la isla de La Palma. De hecho, bueno, pues también recientemente nos hacíamos eco de cómo desde el Cabildo Insular de La Palma se había culminado esa compra del edificio Chicho Dos Tumbos en el municipio de Los Llanos de Aridane. Si no recuerdo mal, estamos hablando de 53 viviendas, pero sí que nos gustaría saber bajo qué criterios se asignarán estas viviendas. Criterio social. Bueno, a ver, nosotros hemos dado prioridad a las personas afectadas por la erupción, nos comprometíamos en sacar a la gente de los contenedores y de las casas de madera cuanto antes, por lo tanto la prioridad la tienen estas personas, pero los criterios para luego otorgar al margen de la gente relacionada con la erupción volcánica, los afectados, serán criterios sociales, los mismos que se utilizan siempre en toda Canarias para otorgar una vivienda o la otra, ¿no? Se modifican algunas cuestiones porque se amplía el abanico para que las viviendas puedan llegar a más gente, no solamente a las que habitualmente se les puede otorgar, precisamente porque queremos luchar contra la especulación que se produce en la construcción, ¿no? Entonces, si la vivienda pública incluso se puede vender,
no solamente con alquileres sociales o asequibles, sino si las podemos vender, lo que vamos a hacer es generar más ingresos para seguir construyendo vivienda, ¿no? Un poco va por ahí la línea que tenemos, pero los criterios van a ser transparentes absolutamente, y sacando de la ecuación a los afectados del volcán, que tendrán, y quiero aclararlo, los afectados del volcán tienen la prioridad de manera temporal hasta que se puedan construir sus casas, si eso es lo que han decidido. Van a tener la posibilidad de adquirir estas viviendas también, con lo que su problema habitacional estaría resuelto, con lo que podrían utilizar el dinero cobrado para invertirlo en este tema, o podrán elegir el alquiler asequible, si así lo quieren, ¿no? Pero va a ser una decisión de ellos. O sea, de una o de otra forma, su problema habitacional estará resuelto. O sea, la administración considerará resuelto el problema, ¿no? Las viviendas que queden libres del resto de vivienda no usada por los afectados del volcán, pues los criterios sociales que digo que se aplicarán de manera transparente y bueno, todo el mundo tendrá el derecho, ¿no? Presidente, esta misma semana también éramos testigos de cómo usted visitaba el barrio costero de Puerto Naos, lo visitaba por ejemplo con el propio comisionado, también con profesionales del IGN, el propio director general del Centro Nacional de Información Geográfica, el señor Emilio López, bueno, etcétera. Y sobre todo yo creo que sería una buena oportunidad, teniendo en cuenta que estamos ya acabando el año 2025, de hacer una especie de análisis de cómo ha ido evolucionando, ¿no?, o cómo ha ido transformándose el barrio costero de Puerto Naos, siendo conocedores evidentemente de esa catástrofe que vivimos en el año 2021 y de las consecuencias que tuvo para Puerto Naos, para La Bombilla, etcétera, desde que usted entró como presidente en el año 2023 hasta diciembre de 2025. Bueno, la verdad que ayer precisamente estuvimos hablando de esto con el director con Emilio, el director del Centro Nacional de Información Geográfica, precisamente porque es la primera vez que visitaba la isla de La Palma, y le hablábamos de que hacía prácticamente 2 años aquello estaba cerrado de cal y canto, que la gente tenía que entrar con QR, y bueno, precisamente en este despacho se produce una reunión al mes de ellos sentarme en esta silla con Nemesio Pérez y con Carmen López, en la que yo les comentaba que queríamos dar un paso adelante, que yo iba a asumir las responsabilidades que otros no habían querido asumir, porque había que dar pasos en la posibilidad de la apertura de Puerto Naos. Hay que recordar que Puerto Naos se valoró incluso la posibilidad de que nunca se hubiese abierto. De hecho, se puso dinero por parte del Estado y de Canarias, 6 millones cada uno, para construir viviendas para todas las personas que tenían propiedades en Puerto Naos y que de alguna manera bueno, pues sustituyesen esas propiedades, ¿no? Bueno, desde aquel momento, en aquel momento estaba la playa cerrada, estaba el 100% de las viviendas cerrado, solo con las autorizaciones con QR, como estaba diciendo. No había ningún local abierto, el hotel estaba cerrado. Bueno, a partir de ahí, bueno, la estrategia era colocar cuantos más sensores mejor, el instrumento que nos iba a decir cómo ir tomando decisiones. Tuvimos que dimensionar el problema y decidir hasta cuántos ppm entendíamos que era seguro para la salud. Había un informe de salud pública que hablaba de los 700 ppm. Bueno, esa fue la decisión que se tomó y a partir de ahí empezamos a dar pasos, empezaron a colocar sensores. Después de un periodo de tiempo analizándolos, empezamos a tomar las primeras decisiones respecto a la apertura continua ya de las viviendas, a dar la posibilidad. Se puso en marcha un protocolo asociado precisamente al comportamiento del gas por razones de seguridad. Y bueno, hasta aquí hemos ido avanzando en viviendas, hasta ya tenemos más de 1.500 viviendas autorizadas entre Puerto Naos y 1.366 en este caso entre Puerto Naos y La Bombilla. Tenemos colocados alrededor de 1.600 sensores. Y hay más porque hay viviendas que no están autorizadas, pero también porque hay algunos en zonas comunes de paso, etcétera, etcétera, más los que instalamos en el hotel. Bueno, se fue autorizando la playa en un primer momento, después de medir que no había ningún problema.
autorizamos el hotel después de hacer un trabajo enorme para que se pudiese autorizar también. La decisión era acotar los espacios más peligrosos para poder abrir el resto. Bueno, el Cabildo tiene una serie de aplicaciones y estudios además, como el de gradiente de presión, que efectivamente nos han ido derivando a esa zona negra. Y bueno, eso ha permitido que ya haya en torno a 20 negocios abiertos, 19 en este caso, perdón. Hablamos de más de 1.300 viviendas, hablamos de la playa, del hotel, bueno, el Colegio de Puerto Nado también, que tenía autorización desde el año pasado, pero que la Consejería de Educación pues decidió abrirlo en este. Y todo eso ha sido un trabajo coordinado por parte del PAIMPAL, en el que han participado muchísimas personas. Sabes que nosotros hemos organizado una especie de comité director, es el propio PAIMPAL, y también hay una reunión de un comité de expertos que se reúnen también los jueves para ir determinando la parte científica y trasladar las decisiones a la parte, digamos, de dirección, que es la que toma las decisiones finales, ¿no? En este momento nos encontramos ya yo diría que por encima del 96-97% de Puerto Nado abierto, funcionando con normalidad. Hemos ido pudiendo controlar además el propio gas en determinados espacios. Hemos aprendido muchísimo con todo lo que se ha implementado. Hay una red exterior también de más de 200 sensores que nos dan datos continuos de cómo funciona el aire en exterior. Era algo que Salud Pública nos pedía precisamente por si había que evacuar a alguna persona del interior, que en el exterior tuviésemos datos también para ver cómo funciona. Y bueno, y ahora estamos haciendo acciones de mitigación también con el Eduardo Torroja para meternos ya con las zonas más complicadas y ver, bueno, tratar de conseguir el objetivo, que no es otro que abrir el 100% de Puerto Nado y La Bombilla, ¿no? La Bombilla tenemos un poco más de problemas precisamente porque es una zona que no está urbanizada, pero encontraremos la fórmula también, yo estoy seguro, ¿no? Ya, presidente, llegando al final de esta entrevista, porque además sabemos que tiene usted un acto a continuación, sí que nos gustaría, teniendo en cuenta que en este mismo despacho usted recientemente mantuvo un encuentro con la directora del aeropuerto de La Palma, con la señora Mariana Rodríguez, y también con el director de los aeropuertos de Canarias, con el señor Luis López, aprovechar para exponer una realidad, ¿no? Y es el hecho de que aquí en la isla de La Palma, cuando cogemos un avión, no siempre lo hacemos para tomarnos unas vacaciones, sino que no deja de ser una necesidad incluso por cuestiones laborales, profesionales o en muchos casos también por cuestiones médicas. Yo le pregunto, presidente, ¿hasta qué punto existen posibilidades reales de abaratar ese coste del parking, al menos para los residentes de la isla de La Palma? Bueno, abordamos varias cosas, ¿no? Entre ellas esto que estás comentando. Y precisamente con el mismo razonamiento que pusimos sobre la mesa. Desde el punto de vista de AENA, el precio es más que razonable. Además, si lo comparan con otras situaciones en el país, desde el punto de vista del Cabildo, nosotros apelamos a que efectivamente la mayor parte de la gente que viaja y que utiliza el parking es precisamente por razones que no son irse de vacaciones, y que nosotros consideramos lógicamente que no es así, ¿no? Que no son precios razonables. Y bueno, de hecho pusimos sobre la mesa el hecho de que AENA, atendiendo a las necesidades económicas de la isla en este momento, pues lo tuviese en cuenta, y que el Cabildo incluso estaría dispuesto a firmar algún tipo de convenio en el que, bueno, nosotros de alguna manera pudiésemos también intervenir para que ese coste fuera sensiblemente inferior a través de algún convenio o bueno, algún otro fundamento jurídico. Bueno, se quedó en estudiar esta posibilidad. Y bueno, la realidad es que no tiene que ser solamente una posibilidad de que el Cabildo pueda poner dinero para que esto sea más barato, sino que AENA haga el esfuerzo necesario, igual que se hace con las tasas aéreas, por ejemplo, que era el ejemplo que poníamos, ¿no? Pero también abordamos la posibilidad de cuantificar de una manera distinta las expropiaciones que el aeropuerto quiere hacer en la zona de servidumbre. Nos hemos reunido con algunos afectados, sobre todo de algunas fincas colindantes, que entienden que además los precios de expropiación no tienen nada que ver con la realidad, y efectivamente así es. Hay una referencia en la zona de reconstrucción, que son los 44 euros con 06. Yo creo que menos de eso no debería ser, y además el Estado en las expropiaciones de la costa
en función de si había invernaderos, no había invernaderos, si la finca estaba en producción, si no estaba en producción, marcaba unos precios distintos y es el propio Estado el que ha marcado esos precios. Por lo tanto, deberíamos tener en cuenta esto, ¿no? Tratamos también temas de movilidad del propio aeropuerto, de cómo mejorarlo, de cómo mejorar también el servicio de taxis y también de, bueno, informamos que nosotros en el área aeroportuaria, en la parte de la LP, que el LP5 en este caso, que le correspondería al aeropuerto el mantenimiento de esa vía, pues que el Cabildo la estaba manteniendo precisamente porque entendemos que la imagen de la isla es lo primero que te encuentras, que no puede estar en las condiciones que están, sobre todo los espacios públicos vinculados al aeropuerto, ¿no? Bueno, fue una reunión provechosa que creo y espero que dé resultado y que el motivo principalmente, al margen del resto de cuestiones que, como digo, negociamos, también hablamos de un problema que nos encontramos habitualmente con el mal tiempo, que es que cuando las compañías se quedan en tierra por causas meteorológicas, los pasajeros sufren porque no hay donde dejarles, ¿no? Bueno, es una cuestión que hay que hablar también con el sector turístico. Al final, muchas veces hay plazas en los propios hoteles que no se ponen a disposición de esos usuarios. Yo creo que eso al final es tirarse piedras sobre su propio tejado, el propio sector. El Cabildo media, pero no puede tomar decisiones respecto a este tema, más allá de tratar de tener alguna infraestructura preparada, bueno, en coordinación con Cruz Roja, con quien sea, para poder dar un servicio a aquellos pasajeros que se puedan quedar en tierra, ¿no? Presidente, aquí nos vamos a despedir, no sin antes, teniendo en cuenta que ya esta es la última entrevista que vamos a grabar de este año 2025, saber qué es lo que usted, ya no solo como presidente, sino como ciudadano, como Sergio Rodríguez, le pide al año 2026. Y nos despedimos. Bueno, yo primero que nos dé salud a todos porque es lo principal. Yo me gustaría que el año 26 nos traiga un ánimo positivo a todos en la isla de La Palma. Estamos trabajando muchísimo para que eso sea así, para revertir una situación que es compleja, sobre todo para la gente del Valle, que podamos vislumbrar un futuro pintado en verde, como yo digo siempre, ¿no? de esperanza, y que sobre todo que nos dé salud, que podamos seguir las administraciones respaldando la recuperación de nuestra isla y también que empiece a aterrizar ya algunas de las medidas, de las cuestiones que hemos trabajado durante este tiempo desde el punto de vista de la llegada de infraestructuras a la isla de varios tipos que van a incidir lógicamente en la economía y en el bienestar de los palmeros, ¿no? Pero bueno, yo creo que básicamente dicho de otra manera, que las medidas que se han venido trabajando aterricen y empiecen a dar sus frutos, ¿no? Bueno, es complicado en una legislatura hacer todo lo que queremos hacer, pero bueno, lo que tengo claro es que vamos a dejar sentadas las bases para que en la siguiente, pues, si lo tienen a bien los palmeros y las palmeras, podamos culminar ese trabajo, ¿no? Pero bueno, yo les deseo a todos, si me lo permites, también unas felices fiestas, que los pasen en compañía de la gente que quieren y el deseo profundo de corazón de que el año 26 sea mejor para todos, ¿no? Pues cerramos con este mensaje, presidente, como siempre. Muchas gracias por habernos atendido. Felices fiestas, feliz Navidad y próspero año 2026. Muchas gracias. Gracias.